7:45, vamos a conversar con el viceministro de Gobierno, Carlos Espinosa. Viceministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero empezar por lo que terminó la asambleísta Valentina Centeno en el diálogo con Liz, que es este tema de la consulta popular. Si es que quieren presentar en los primeros 100 días, me imagino que ya están trabajando en eso. Sí, buenos días con todos, gracias por el espacio. Efectivamente, la consulta popular, además de ser una promesa de campaña, lo vemos como un eje estratégico. Los temas relevantes realmente en este momento es justamente lo que está alrededor de seguridad, el involucramiento del operativo de Fuerzas Armadas, de Policía, la parte de coordinación y, por supuesto, también otros temas relacionados con empleo y también el sistema de justicia en sí. Esto está trabajándose, el presidente ha dispuesto justamente que se revise y se planifique esto de una forma integral para poder focalizar las preguntas en los temas de mayor interés que está en trabajo y se verá presentado a inicios del siguiente año. ¿Cuándo se presentarán las preguntas? Ya para que el presidente digamos, el gobierno las determine. El gobierno ha estado determinando estas preguntas a punta de información que se ha recopilado en los sectores prioritarios. Ahora, el presidente lo que ha dispuesto es que a inicios del 2024, digamos, comienzos de enero, sí, para poder justamente correr con las marchas de tiempo que tenemos, él ya poder presentar las preguntas, pero como menciono, están siendo revisadas y estratégicamente planeadas para poder ser focalizadas y atacar los puntos neurálgicos de lo que se quiere hacer. ¿Cuántas van a ser ya, por lo menos saben eso? Eso no podría decir en este momento, pero lo que se está apuntando o lo que se tiene previsto es preguntas específicas, no más de 5 por poner un rango de preguntas, pero como digo, eso también se está focalizando ahorita con el señor presidente y los diferentes miembros de gabinete. Pero en el tema de seguridad, uno de los temas a preguntar sería esta participación más activa de Fuerzas Armadas dentro de la seguridad interna. Sí, como parte de la consulta, uno de los puntos, como saben, también hay reformas que se están planteando en el COIP, en la Asamblea Nacional, y también en la enmienda constitucional. Claro, es la enmienda constitucional que se está viendo, pero creo que también ahorita lo que se está viendo como gobierno es focalizar no solo la parte de reforma, sino también operativamente, porque una cosa es lo que pasa legislativamente y lo que sean las consultas, pero tenemos que atender las inmediatez de la situación. Entonces, en ese caso, justamente la tarea que se está haciendo es coordinando, la parte de seguridad de un gabinete entero dedicado a esta parte, y desde gobierno lo que se está haciendo es coordinando con el Ejecutivo para poder dar apoyo a las diferentes operaciones y diferentes necesidades que se tienen. Pero digamos que si es que se pregunta sobre el rol de Fuerzas Armadas, ¿se quitaría o se dejaría de insistir en el proyecto de enmienda en la Asamblea? No, para nada. Más bien lo que se está viendo, justamente, como sabe, la parte de Asamblea y de enmienda requiere de un proceso legislativo que tiene que pasar con el proceso democrático. Debate ahorita, claro. Pero una vez analizado eso, la propuesta de preguntas justamente tomaría en consideración eso para ver de qué forma robustecer. Claro, es que lo que pasa es que si es que la enmienda se tramita en la Asamblea, va a terminar necesariamente en una consulta popular. Entonces, claro, ahí hay un tema Claro, pero justamente la agenda legislativa está ahorita retomándose por obvias razones, y justamente es ver el avance de eso para ver en qué punto queda el avance legislativo de enmienda. Nosotros tenemos confianza de que esto avance, pero evidentemente hay que ir adaptándose a la circunstancia y cómo avanza la agenda legislativa. Dos temas más que usted decía, el tema empleo. ¿Será que se plantean reformas laborales? El tema empleo es importante y uno de los ejes estratégicos que se ha puesto en la ley de urgencia económica que está presentada, que justo hablaba la asambleísta hace un minuto. Uno de los ejes importantes que creo que hay que tomar en cuenta es el tema de empleo joven. Tomando en cuenta la porción demográfica que se encuentra en desempleo, subempleo, de 19 a 29 años, de 16 a 29 años, se está focalizando en tratar de generar incentivos justamente para promover la contratación y poder hacer una integración laboral. Esto no solo por un tema de promoción de empleo inmediato, sino también por un tema de formación de capacidades a largo plazo, es decir, un efecto inmediato que también tenga un resultado a largo plazo. ¿Qué se plantearía? Perdóneme. ¿Qué se preguntaría? ¿En la consulta o en la consulta? En la consulta, eso todavía se está viendo, eso también tendría que verse con la parte sectorial de empleo, porque la mezcla sería empleo y productividad, y esa pregunta todavía se estaría definiendo para enero. Y en el tema judicial, ese es un dolor de cabeza para el país, digámoslo así. Mucho cuestionamiento a la probidad de la justicia en el país. ¿Qué plantear en una consulta popular?
Claro, creo que hay muchos temas que se deben analizar en parte del Poder Judicial. Esto es un trabajo que se está haciendo igual como se pudo ver con el señor presidente, con el presidente de la Corte Nacional. Es decir, hay temas que pueden ir desde lo procesal al funcionamiento propio de ciertos organismos y la estructura institucional. Uno de los temas podría ser, por ejemplo, el tema también de acciones de protección en un momento, las garantías jurisdiccionales puestas inmediatamente como medidas cautelares. Pero esto es un debate que nosotros, como Ejecutivo, lo que estamos haciendo es evidentemente no formar una sola opinión, sino tener varias opiniones y especialmente con los operadores de justicia para poder encontrar soluciones que sean pragmáticas y eficaces. ¿Insistirán en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana que se preguntó quizá en mal momento en el gobierno anterior? Eso todavía se está revisando y realmente la respuesta a eso se dará a comienzos del siguiente año. La ministra de Gobierno, con Carlos Vera, hace unos días dijo que el Ministerio del Interior y el de Gobierno todavía no habían completado la decisión, que todavía faltan papeles para que el ministerio realmente sean dos. Sí, en ese sentido la señora ministra lo que ha señalado es lastimosamente cómo se reciben a veces las cosas y cómo no se han completado procedimientos. Entendamos que el Ministerio del Interior es un ministerio que por sus funciones tiene muchos bienes, tiene muchos activos a su nombre y al momento de hacerse mal la escisión, tú lo que tienes es una división de bienes que no estuvo estratégicamente hecha. Entonces, en este momento lo que nosotros estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio del Interior, los viceministros, es justamente tratar de encontrar una forma administrativa para que este mecanismo jurídico se subsane, porque tal cual es como se encontró, no estaba hecho completamente la decisión y quedaron temas operativos flotantes que limitan realmente el tema de respuesta, especialmente del interior. Pero lo van a terminar, ¿para terminar de dividirlo o para ya no dividirlo? Primero hay que subsanar el rastro administrativo de lo que se tuvo para poder tomar la acción institucional que ha señalado el presidente. ¿Cuánto falta? Esto es un tema que se está resolviendo y esperaría yo entre esta y la próxima semana, porque son temas de resolución administrativa. Bueno, justamente ayer el presidente Noboa emitió el decreto ejecutivo ratificando al comandante general de policía y cesando a 4 generales, de los 16 en total que había. ¿Por qué se dio esa decisión? Bueno, yo en esta materia, como mencioné hace un minuto, hay un gabinete entero dedicado a la estrategia, a la generación de estrategia integral de seguridad. En la parte ya interna de la cesación, eso sería una pregunta que yo amablemente digo que se pase a los ministros de Interior, porque eso es un tema ya de una decisión estratégica que, como ha señalado la ministra Palencia, también responde a temas de seguridad de Estado que los manejarán en reserva, pero en este caso lo que sí puedo mencionar es en un tema de vista integral de gobierno, es una reestructuración que lo que está viendo justamente es una renovación para poder aplicar el plan que nosotros vemos en conjunto con no solo las Fuerzas Armadas, la policía, sino con la ciudadanía, los gobiernos autónomos descentralizados y los diferentes niveles de gobierno. En esa reestructuración ustedes se dieron cuenta que el general Zapata puede seguir adelante como comandante general. Esa ha sido la decisión de la señora ministra. Ahora, ayer se firmaron los decretos para nombrar gobernadores. Hoy se los posesiona. He visto algunas críticas y cuestionamientos. Por ejemplo, no se tomaron en cuenta normalmente a las bases de ADN en las provincias, o sea, del movimiento político que auspició la candidatura del presidente o del presidente. Hay exoficiales u oficiales del servicio pasivo, tanto de policía como Fuerzas Armadas, nombrados gobernadores. ¿Cómo se dio la decisión para nombrar a los gobernadores? ¿Qué se tomó en cuenta y qué no? Bueno, como se sabe, la decisión de posesión del gobernador es una decisión del señor presidente. Él ha puesto una serie de estándares altos en los cuales revisar no solo la trayectoria de una persona, sino también la eficacia de poder estar en el puesto. Hay que recordar que el puesto de gobernador es un puesto que se tiene 24 horas todos los días, todo el año, y que se lo hacen realmente en un tema de devoción al servicio público por la remuneración que se tiene. En ese caso, las decisiones que se han tomado para designar al alto mando, a los gobernadores, es en base a lo que el señor presidente ha dispuesto tanto por estándares, y eso sigue en revisión justamente para poder poner los mejores perfiles que respondan a los intereses. ¿Pero son nombres propuestos por la ministra Palencia? Son nombres propuestos desde la presidencia de la República bajo los estándares que ha puesto el señor presidente. En el Ministerio de Gobierno tiene que haber una relación cercana con la Asamblea Nacional. Parten con un acuerdo político que, según dijeron todos, era para nombrar directiva de la Asamblea y repartirse comisiones. Ya está. En adelante, ¿qué sigue?
Adelante sigue justamente lo que también quisiera resaltar es el espacio en el cual se está ahorita. Por ejemplo, se acaba de aprobar hace poco la ley de igualdad salarial, lo cual muestra una llegada, una coyuntura de la Asamblea en la cual más bien se están logrando consensos. Nosotros apostamos a justamente esta relación dinámica y constante con la Asamblea, no solo para los proyectos de ley que se está ahorita y la fase administrativa, sino para poder generar proyectos y consensos que vengan de todas las partes y todas las representaciones políticas del país. ¿Quién va a ser no diría negociador, sino el contacto del gobierno con la Asamblea? Bueno, usted, la ministra. El contacto es constante, el contacto va desde la parte operativa política a la parte operativa. Por ejemplo, su función como viceministro de Gobernabilidad. Gobernabilidad es eso mismo, ¿no? Es buscar esa vía libre, esa luz verde para que fluyan las relaciones que siempre han sido complicadas entre el Ejecutivo y el Legislativo. No, completamente de acuerdo, y peor en la última parte de los meses ha sido aún más complicado. Mi trabajo es justamente apoyar a generar espacios de diálogo, como digo, no solo con la Asamblea, con los otros poderes del Estado, con los gobiernos autónomos descentralizados. La agenda específicamente con la Asamblea se está trazando. Evidentemente tenemos los proyectos económicos urgentes ahorita que hablaba la asambleísta hace un segundo, pero existen también la necesidad de generar consensos en otros puntos y esa es la función del Ministerio de Gobierno constantemente. ¿Usted tiene una delegación especial o todavía son cosas generales? Ahorita lo que es el Viceministerio de Gobernabilidad tiene por función justamente la coordinación intragubernamental, intergubernamental con otros poderes del Estado, es decir, parte de las funciones es justamente apoyar en coordinar los esfuerzos desde el Ejecutivo para lograr consensos. Ahora, usted habló de un tema importante que son los gobiernos autónomos descentralizados. Al que le toque hablar con ellos, seguramente ya sabe qué de entrada le van a pedir. Pónganse al día. Claro, con las deudas que hay. Tenemos claro el retraso que se pueda tener con los gobiernos autónomos es un tema constante que se ha vivido a través del fisco, como mencionó tanto el señor presidente y el ministro de Economía y Finanzas. Hay una situación que es grave, es una situación crítica a nivel fiscal, pero el interés justamente es encontrar soluciones que puedan ir incrementalmente solventando los problemas, y lo de los GATS específicamente, y generar más bien espacios de diálogo, no solo para ese punto, sino también para ir tratando a nivel nacional las diferentes dinámicas y coyunturas que estén enfrentando. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, buen día. Buen día. Carlos Espinosa, viceministro de Gobierno. Son las 7:57. Liz, amigos, tenemos que despedir. Así es, Milton, ya vienen las noticias de la comunidad. Nos vemos mañana. Buenos días.